Amados, muy buenas tardes y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos y estamos ya en el capítulo 6 y vamos a estudiar hoy los versículos 7 al 13 del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Y el mensaje de hoy está titulado De dos en dos. Y vemos entonces en la Santa Escritura de Dios, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En este versículo, hermanos, vemos esa expresión los 12. Los 12 obviamente son los 12 apóstoles que el mismo Señor Jesús ha elegido. Ese tema ya hemos visto en un mensaje anterior en el capítulo 3. Entonces, los 12 eran conocidos como los discípulos, los seguidores de Cristo que estaban siempre con Él. Si bien es cierto, en ese tiempo todavía no han hecho grandes milagros ni nada, sino escucharon, han sido enseñados por el Señor Jesús, por el Maestro. Entonces, Él llamó ahora aparte a los 12 y comenzó entonces comisionarlo, enviarlos cada pareja individual, porque aquí dice de dos en dos. Y fíjense, eso es algo muy importante, porque si somos comisionados por el Señor Jesús, Él también nos da ciertos poderes. Porque obviamente nosotros tenemos el poder de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en este caso, obviamente los apóstoles no han tenido todavía el Espíritu Santo, sino fue hasta Pentecostés, ya después de la ascensión de Jesucristo al cielo, que vino sobre los discípulos o los apóstoles el Espíritu Santo allá en el aposento alto en Jerusalén. Pero para darles poder como comisionados de Él, personalmente comisionado, entonces les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y obviamente nos damos cuenta que los espíritus inmundos representan el reino diabólico, el reino de Satanás. Entonces el Señor Jesús les dio autoridad de compartir contra el reino diabólico, el reino de Satanás. Entonces, un comentario nada más. Eso de enviarlo de dos en dos era una práctica de los judíos prosélitos. Y podemos tal vez usar un pasaje que encontremos en Eclesiastés, en el capítulo 4, en los versículos 9 al 12. En cierta manera eso es un pasaje bíblico y usamos mucho referente a matrimonios, pero eso se puede aplicar en cualquier situación de un cristiano o de cristianos. Y dice Eclesiastés 4, 9 al 12 lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Trabajar en equipo siempre es más eficiente que tener que trabajar solo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque si cayeran, el uno levantará a su compañera, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Cuántas veces no hemos caído
en una preocupación, en un afán, en depresión, en preocupación. Pero cuando tenemos un compañero y más un hermano o una hermana en la fe al lado nuestro, es mucho más fácil de levantarse que levantarse solo. También, bueno, eso sí, aquí tal vez se refiere al matrimonio, ¿verdad? También si dos dormieron juntos, se calentaron mutuamente más como se calentara uno solo. Pero sin embargo, en un clima cuando hace frío y cuando uno tiene que prender una fogata para calentarse, buscar calor, y también en el desierto, en una noche clara, hace frío. En el país de Jordania, en la noche en el desierto hace un frío bastante pronunciado, aún en clima desértico y durante el día con temperatura de 40 centígrados. Pero las noches claras, las estrellas, se nota, ¿no? Entonces, cuando uno está en la fogata, uno obviamente se siente inclusive más cerca para también el propio cuerpo, que tenemos todo una temperatura alrededor de 37 centígrados. Cada uno es un pequeño horno, ¿verdad? Y cuando hace frío uno se acerca más para sentir también el calor del prójimo, del que está al lado. Pero también, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe muy pronto. Bueno, aquí obviamente vemos que en toda situación donde trabajan dos o un matrimonio, ¿verdad? Solamente es eficiente y se requiere la presencia de Dios como el cordón de 3 dobleces. Muy bien, hermanos, regresamos entonces. También eso enviar de dos en dos han usado anteriormente o han usado otras personas. Por ejemplo, fíjense, Juan el Bautizador o Juan el Bautista, lo vemos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, San Lucas 7, el doctor Lucas escribe en su Evangelio, en el capítulo 7, referente a los mensajeros de Juan el Bautista, en los versículos 18-19, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista envió 2 de sus discípulos. Pero también el mismo Señor Jesús. Quedamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 1, vemos, eso está en el contexto de la misión de los 70, ¿verdad? Eso ya era para engrandecer la iglesia del Señor. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Pero también lo vemos en Hechos. Y eso es importante, mis hermanos, porque vemos que es totalmente bíblico enviar de 2 en 2. Por ejemplo, Hechos 13, allá en Antioquía, cuando Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero, vemos en el capítulo 3, en los versículos 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermano, y hay otros versículos
Por ejemplo, en Hechos 15, 39 al 41, Hechos 19, 22, siempre refiriéndose al envío de discípulos de dos en dos. Esta práctica garantiza a los discípulos, primeramente, ayuda idónea, ayuda mutua, pero idónea, porque son hermanos en la fe, hermanos en Cristo, son discípulos del Señor Jesús. Entonces, sí también son ayuda idónea, porque tienen el mismo maestro, tienen la misma doctrina. Y para cumplir con el requisito legal para un testimonio auténtico, eso sí es algo que viene del Antiguo Testamento, del Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19. Vamos a buscar porque eso es interesante, que dice en la prácticamente la ley mosaica, ¿verdad? Se refiere a las ciudades de refugio. En el capítulo 19, versículo 15, dice lo siguiente sobre la ley, sobre el testimonio legal. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Ven? Una tradición del pueblo de Israel, del tiempo de Moisés, y por eso también esa práctica de enviar de 2 en 2. Vamos a volver, por favor, a nuestro texto base en Marcos 6, y dice en el versículo 8, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Fíjense, eso es algo muy interesante. Era un mandato preciso y conciso de parte del Señor que deben llevarse a esos viajes misioneros, vamos a decirlo así. Entonces, el bordón era prácticamente como un bastón de los viajeros, donde ellos se apoyaban, que le ayudaba también protegerse frente de delincuentes. Acuérdense el relato del buen samaritano, donde una persona cayó en manos de ladrones. Entonces sí habían ladrones obviamente en este tiempo. Y también tenemos que recordar, era también para defenderse frente de animales salvajes. Por eso el bastón del viajero, aquí llamado bordón. Y la alforja no era otra cosa que una bolsa de cuero para el viajero, donde él podría poner cosas personales, pero también era una bolsa para alimentos. Y eso era importante aquí preguntarnos por qué el Señor le dio instrucción que no llevaran alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Bueno, precisamente para que ellos confíen plenamente en la provisión de Dios. Y en ese viaje después ya Él les mandó otras indicaciones, pero totalmente depender en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en la divina providencia. Dios les va a proveer
lo que necesitan. Porque obviamente si el Señor Jesús les dije que no llevaran alforja, obviamente Él no va a dejar morir a sus enviados, a sus comisionados de hambre. Pero también, mis hermanos, vemos aquí en el versículo 9, sino que calzasen sandalias. Sandalias en ese tiempo eran hechos las suelas de cuero o de madera y eran amarrados alrededor del tobillo y del empeine con cuerdas de cuero. Y obviamente servían para caminar en los desiertos, en los caminos piedrosos, para no herir la planta de los pies, porque ellos iban a caminar largas distancias, ¿verdad?, a pie, y obviamente había que proteger. Entonces, por eso, nada de botas, nada de zapato fino, ¿verdad? Obviamente no habían en ese tiempo, pero sí ciertamente deberían haber habido otro estilo de zapato que no eran sandalias para la gente de un nivel más alto, para las autoridades, ¿verdad? Y no vistiesen dos túnicas. Era una práctica entre la gente acomodada y la gente que tenían a un alto nivel económico, que ellos llevaron dos túnicas, una túnica encima, otra túnica tal vez con más colores, más colorido, mejor calidad, mejor tejido, más vistoso, ¿verdad? Pero ellos dicen, el Señor dice no, ellos tenían que llevar solamente una túnica sencilla, ¿verdad?, y suficiente. El versículo 10. Vamos entonces, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Eso es algo muy interesante. El Señor les indica que cuando van a un lugar, a una ciudad, a un pueblo, a un caserío, ellos no deberían brincar de casa en casa para quedarse una noche aquí, una noche allá, sino deberían quedarse en una sola casa hasta salir de este lugar. Pero también el Señor en el capítulo 10 de San Marcos hay una indicación muy interesante. Porque para qué, vamos a decir aquí en el versículo 10, quiero decir, porque el propósito de quedarse en una casa era obviamente para predicar, para ser usado como su base de operación de su ministerio. Y también es importante aquí ver que la buena experiencia del primer anfitrión, con un primer anfitrión, sirve obviamente como testimonio a otros cuando ministraron. Eso es importante, porque si a ti te ha ido bien con un anfitrión en una casa, tú das buen testimonio sobre tu experiencia y sobre esa persona, y eso sirve muy bien para animar a otros cuando están ministrando. En el versículo 11 vemos, y si en algún lugar no os recibieron, ni os oyeron, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra
que para aquella ciudad. Eso es muy importante. Hermanos, como hemos visto en la parábola del sembrador, la buena semilla cae sobre 4 terrenos. Y solamente en un terreno de los 4, en la buena tierra, la semilla germina, crece la planta y da fruto. Eso significa que muchos van a escuchar la palabra de Dios, pero no todos la van a recibir. Y obviamente si tú vas de misionero o viajero y tocas una puerta, van a haber puertas que no se van a abrir. Pero sí hay puertas que se van a abrir. Entonces, como ellos estaban predicando la palabra de Dios y luego tocan la puerta y no son recibidos, no quiere decir que rechazan al apóstol, al enviado, sino rechazan a Dios, rechazan a Jesucristo y la palabra de Dios. Y por eso él dice, salid de ahí, no se queden, no insisten, salgan de esa casa, salgan de ese lugar y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Sacudir los pies, ¿cómo hacemos? Lo pateamos así, ¿verdad? Cuando llegamos enlotado, antes de entrar a la casa, antes de quitar los zapatos, inclusive hacemos así en el piso, ¿verdad? Y eso era una señal de una renuncia completa y total a un futuro compañerismo con esa persona, con esa casa o con ese lugar inclusivemente, ¿verdad? Vamos a ver inclusive aquí que dice Mateo, que dice San Mateo en su evangelio en el capítulo 10, en el versículo 14. Mateo 10, 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ve, ahí lo vemos. Es la palabra que no recibe la persona. ¿Y de quién es la palabra? La palabra de Dios, ¿verdad? Y obviamente al mensajero. Entonces, eso, sacudir los pies, es una señal muy importante. Porque, ¿cuál es la señal? Aquí lo dicen, para testimonio a ellos, de cierto os digo que en el día del castigo de juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Sabemos, con otra palabra, los que rechazan al mensajero y la palabra de Dios serán también rechazados en el día venidero por Dios. Y los que rechazan a los apóstoles y por ende a la palabra de Dios enfrentarán a un castigo peor que los paganos de las 2 ciudades, porque eso viene por un juicio divino. Y vamos por favor al primer libro de la Biblia, en Génesis, en el capítulo 19, Génesis 19, en los versículos 24-25 podemos ver ese relato bíblico referente a Sodoma y Gomorra. Versículo 24, Génesis 19. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Ve? Eso no viene de otro lugar, sino de Dios Jehová desde el cielo. ¿Y qué pasó? Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores que aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Eso era un juicio de Dios Jehová. Y fíjense que dice aquí el versículo 11 de Marcos 6, el castigo
para aquellas personas que rechazan a los discípulos y a la palabra de Dios, el castigo de Sodoma y Gomorra iba a ser más tolerable. Eso, van a sufrir una muerte terrible, un juicio terrible de parte de Dios. Y fíjense, vamos entonces al versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Bueno, la predicación nuestro, al igual del Señor Jesús, igual de los discípulos, es la predicación del reino de los cielos. El perdón de los pecados. La vida eterna es únicamente por arrepentimiento de los pecados y recibir al Señor Jesús como Salvador y Señor. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Y no hay perdón de pecado, mis hermanos, si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento quiere decir cambio de rumbo, cambio de dirección, cambio de actitud, cambio de comportamiento, media vuelta. Si antes yo caminaba en esa dirección y estaba en pecado, entonces yo me arrepiento, doy la media vuelta y camino en otra dirección. Si yo daría un círculo de 360 grados, yo quedaría en lo mismo. Arrepentimiento quiere decir cambio. Si no hay cambio, por supuesto, es posible que vamos a caer una segunda, una tercera, una cuarta vez en un pecado, en el mismo pecado. Somos humanos, somos frágiles, somos débiles, somos pecadores. Pero por lo menos la intención de cada día de ser mejor. Porque el que sabe hacer bueno y no lo hace, también le es pecado. Entonces, si yo sé que lo que yo hago es pecado, pero no me arrepiento y cambio mi estilo de vida, yo entonces no camino con Dios. Estamos de acuerdo que no vamos a perder la salvación, pero sí la comunicación de Dios. Porque la salvación es un regalo de Dios inmerecido por gracia, y lo que Dios da, yo no puedo perder. Antes de recibirlo, yo puedo negarme de recibir el regalo. Eso sí. Pero si yo alguna vez de corazón limpio y sincero acepté ese regalo de la vida eterna de Dios, yo no se lo puedo devolver a Dios. Porque Él me lo dio como un regalo inmerecido. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Desde la cruz en adelante estamos bajo la gracia de Dios. Ningún hombre puede hacer algo para ganarse esa gracia. Podemos aceptar al Señor Jesucristo arrepentiéndonos entonces como Salvador y Señor, mis hermanos. Volvemos entonces al versículo 13. Y hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a tener el privilegio de participar en la cena del Señor. Y fíjense, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Sí, el Señor Jesús les dio poder sobre los demonios, y para refrescar nuestra memoria, regresamos al versículo 7 de este capítulo 6, cuando dice en la segunda parte, después de enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los mensajeros de Dios tienen poder por medio de la palabra de Dios sobre los demonios. No somos nosotros que podemos expulsar un demonio, pero la palabra de Dios sí. En el Señor Jesús, Dios domina a los demonios, al reino de Satanás. Y
ellos tenían ese don apostólico que Jesús le dio especialmente para ellos, para que el pueblo puedan ver quién verdaderamente era Jesús, que era el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que no eran unos farsantes o una secta, sino eran seguidores de Dios Hijo, nacido hombre, con nombre Jesús. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, en ese tiempo el aceite de oliva, tenía también un uso medicinal, sin duda alguno, y lo podemos ver precisamente en Lucas. Ustedes recuerdan, Lucas era doctor, era después el doctor personal de Pablo. El doctor Lucas, en el capítulo 10, en el relato del buen samaritano, también relata lo siguiente en el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, alcohol, vino fermentado, tiene algo de alcohol, limpia, y obviamente aceite es curativo, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él, mis amados. Pero también no tenemos que olvidar que ellos precisamente también echaran afuera demonios. Entonces no solamente curaron a muchos enfermos, sino también sanaban espiritualmente. Y ahí también podríamos tal vez ver el significado, el aceite, compararlo con el poder del Espíritu Santo en relación con una sanidad espiritual. Mis hermanos, mis amados, referente a este pasaje bíblico sobre la misión de los 12 discípulos, que el mismo Señor Jesús lo comisionaba personalmente, individualmente, cada pareja, cada de grupo 2 en 2, tenemos que definitivamente recordar lo que el Señor Jesús, poco antes de ascender al cielo, dijo a los apóstoles allá en ese monte en Galilea. Me refiero al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, los versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta potestad tiene el Señor Jesús? Toda, 100%. Y no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Él tiene más potestad que Satanás, que es el príncipe del aire, que todo el mundo está bajo el maligno, como dice la Escritura. Y como Él tiene todo el poder, 100% de poder, en los cielos y en la tierra, Él les dice entonces lo siguiente en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, grupos étnicos, quiere decir pantaetna, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, ¿qué debemos que hacer? Y eso hoy, como los discípulos fueron y sembraron a iglesias, la iglesia del Señor creció en muchas congregaciones, y hoy formamos nosotros parte de una congregación
bíblica, ¿cuál es la comisión a nosotros? La misma que Jesús dio a los apóstoles, a sus discípulos. Debemos que hacer discípulos, seguidores de Jesucristo, predicar el evangelio a toda criatura, como dice Marcos. Eso es ahora una comisión, la gran comisión. No es un mandamiento, es una comisión. Porque fíjense, primero nos da todavía instrucciones en versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero fíjense esa promesa ahora del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y fíjense, si nosotros vamos ahora mismo a cualquier viaje misionero, evangélico, una campaña evangelística, no vamos solo, porque Jesús está con nosotros, el Señor está con nosotros, y ya somos dos. ¿Y por qué el Señor Jesús está con nosotros? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da poder. Y nosotros mora el mismo Espíritu de Dios que vino en Pentecostés sobre los 11. ¿Se recuerdan? Si no, vamos a refrescar la memoria. Hechos capítulo 1. Los versículos 1 al 5. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar. Bueno, el primer tratado, obviamente, de Lucas fue su evangelio. Y ahora el segundo fue el libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y fíjense ahora el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aún durante 40 días Él no se cansó de enseñar, de pasar información a sus discípulos. Ya lo vieron con el cuerpo glorificado. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre era obviamente que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a venir el Consolador sobre ellos, porque Él ya no iba a estar con ellos. Y el Consolador quiere decir alguien parecido a Él. Y obviamente, ¿quién es más parecido a Dios Hijo? Obviamente Dios Espíritu Santo. Y inclusive aquí en el versículo 5 ya lo dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y sabemos qué pasó en Pentecostés, cuando vino el sobre las cabezas en forma de lenguas de fuego. Algo parecido, no fueron lenguas de fuego, algo parecido, el Espíritu de Dios. Y ese mismo Espíritu mora en nosotros desde aquel momento que nos arrepentimos de un corazón limpio y sincero a Dios. Mora en nosotros y nos da poder. Nosotros tenemos el mismo poder del mismo Espíritu Santo que sobrevino a los apóstoles. Y fíjense lo interesante también vemos aquí en los versículos 10 y 11, cuando después Él dijo esa palabra, Él fue alzado y le recibió una nube, y ya no lo lograron ver en el cielo, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, son ángeles, mensajeros de Dios, y fíjense, hablan el idioma de ellos,
Los ángeles no hablan un idioma que no se puede entender. Los mensajeros de Dios, que Dios envió ángeles a los hombres, siempre hablaron el idioma de aquellos a quienes fueron enviados. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí vemos la hermosa promesa que Cristo viene, Maranatha. Cristo viene. Y por lo mientras, como dice en Mateo 28:20, Él está con nosotros todos los días. Hermanos, voy a orar ahora por una persona que en este momento va a abrir su corazón, va a pedir perdón a Dios por sus pecados, va a arrepentirse y va a recibir por esta palabra de este mensaje pastoral, por la palabra de Dios, a Jesucristo como su Salvador personal. Padre Santo que estás en los cielos, te doy gracias por esa persona que en este momento, en el lugar donde Él se encuentre, se pide perdón por sus pecados, se arrepienta, Señor, y te quiere recibir como tu Salvador, como su Salvador personal y Señor, porque Él cree que tú has muerto en la cruz por nuestros pecados y que fue tu sangre el precio por el pecado del mundo. Pero también esa persona cree que tú resucitaste al tercer día y ahora estás a la diestra del Padre. Te damos gracias por habernos permitido ser hechos tus hijos por nuestra fe en Jesucristo, ya que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigo apreciado, ¿tú rechazas a Jesucristo? ¿Tú todavía no eres seguidor de Cristo? No pierde un segundo más. Ahora es el momento de dar ese paso, porque no sabemos si mañana tú tendrás otra oportunidad. Arrepiéntate, abre tu corazón a Dios, permita que Dios te dirige en tu vida. Quítate el yo del trono de tu vida y ponga a Dios, al Señor, en el trono de tu vida. Y déjate guiar por el poder más poderoso que puede existir, que es el Espíritu Santo de Dios. Amados, ahora tenemos el gran privilegio de celebrar juntos la cena del Señor. Permítame buscar el pan y el jugo de la vid. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por ese inmenso amor que tú has tenido para con nosotros, de haber dado a tu Hijo unigénito en rescate por nosotros. Ese pan representa el cuerpo de tu Hijo, golpeado y crucificado en la cruz, en lugar nuestro. Jesús tomó todo el pecado del mundo sobre él y pagó con su sangre esa deuda espiritual contigo. Bendice por favor ese pan que representa el cuerpo de tu amado Hijo, y te damos gracias por este sacrificio perfecto del Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Pero también, Padre Santo, tenemos aquí la copa con el jugo de la vid,
representando la sangre derramada de nuestro Señor. Padre Celestial, también te damos gracias por esa sangre derramada en la cruz, esa sangre preciosa que nos ha lavado de toda culpa, de todo pecado, y ahora estamos limpios por ese sacrificio único y perfecto. También bendice ese jugo de la vid, y nosotros celebramos esta cena en memoria de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Hermanos, ciertamente la cena del Señor es tal vez el momento más solemne cuando nos reunimos en la congregación a conmemorar aquella noche donde Jesús estaba reunidos con sus 12 discípulos, con los 12 apóstoles, celebrando lo que era para él la última cena antes de ser sido apresado antes del Calvario, ante esa muerte en la cruz, por nuestra culpa. Pero para nosotros es la primera cena cristiana. Y Dios y el mismo apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 23 al 25, dice lo siguiente, hermanos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiéndole dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria de ti, Señor. Tenemos que recordar, mis amados, que ese sacrificio fue totalmente inmerecido. Fue un acto por gracia de nuestro Dios, que quiso restituir esa relación entre el Dios Santo y el mundo pecaminoso. Fue su deseo, no el nuestro. Y gracias por eso, Dios Santo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Amados míos, antes de despedirnos, quisiera invitarlos de participar en la Gran Comisión. Predican a Jesucristo.
predican el Evangelio del reino de los cielos. Predican las buenas nuevas del perdón de los pecados y que hay una vida eterna en comunión con Dios. Si este mensaje pastoral ha sido de edificación y bendición para usted, mi amado, compártelo. Compártelo, por favor, con sus contactos en las redes sociales. Permiten que otros también escuchen, que todavía no son seguidores de Cristo, y si son seguidores de Cristo también lo pueden compartir. Que pueden escuchar la palabra de Dios para arrepentimiento y para asegurarse la vida eterna que comienza hoy al momento de arrepentirse en la comunión con Dios. También nos pueden seguir en nuestros canales por Facebook o por YouTube. Tercer Culto IBET. Dios sigue bendiciendo, mis amados.